Muy bien, les saluda la profesora Gretel Ortiz de Tu Voz Actual. En esta ocasión vamos a explicar cuál es la diferencia o cuáles son las características de la oración impersonal. Es importante entender que la oración se llama impersonal precisamente porque no tiene personas gramaticales en sus estructuras verbales, es decir, carece de sujeto, ya sea porque no interesa, porque no se conoce o porque incluso se quiere omitir deliberadamente, para lo cual existen diferentes circunstancias. Veamos estas oraciones. En primer lugar, hace calor. Notemos que en este caso el verbo hace indica que hay un agente natural o gramatical, como queramos tomarlo, que ejecuta un fenómeno natural que es el calor. Sin embargo, ese sujeto no interesa. ¿Quién hace el calor? Igual sucede en el caso de hubo, ¿verdad? La palabra hubo del verbo haber claramente nos indica que alguien ejecutó la acción de hacer las clases, de dar las clases, pero eso no interesa. Y es la razón por la cual la palabra hubo siempre se debe redactar de forma singular. No acepta plural en este tipo de oraciones, de manera que es incorrecto redactar oraciones como hubieron clases, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las clases no se dan solas. Hay un agente que ejecuta la acción de dar las clases, pero ese sujeto o ese agente no interesa, no se conoce o se quiere omitir deliberadamente. En el tercer ejemplo, es temprano. Claramente tenemos un caso parecido al anterior. Notemos que se trata de un verbo ser que se refiere a un fenómeno natural. Y un fenómeno natural referido a la acción del tiempo, ¿verdad? Al paso del tiempo. En el siguiente caso, ha llovido mucho. Claramente tenemos dos palabras que son ha llovido. Y ha llovido nos indica que la acción es llover. Se trata de un fenómeno natural y por supuesto no interesa quién ejecuta la acción, si es Dios, si es el fenómeno climático del niño, la niña o algún otro fenómeno atmosférico que se quiera explicar. Lo interesa es la lluvia como tal, eso es lo que interesa, de manera que ha llovido es el verbo y no hay quien se pueda representar como sujeto. Este siguiente ejemplo de oración es muy interesante porque en español los hablantes construimos los verbos en tercera persona del singular, perdón, del plural, cuando queremos indicar que existe un sujeto que puede ser en singular, pero yo lo quiero omitir, ¿verdad? Entonces, divulgaron el chisme significa alguien divulgó el chisme, típicamente. En un sentido lógico, uno podría decir que esta oración en realidad tiene un sujeto tácito ellos. Lo que pasa es que el contexto de la situación comunicativa real, cuando usamos estas oraciones, la lógica nos dice que sí se conoce el sujeto o sí existe un sujeto y ese sujeto es singular, pero se redacta en plural para omitirlo de forma deliberada. Mismo caso de lo llaman por teléfono, por ejemplo, la buscan, ¿verdad? Nos contaron la noticia, ¿verdad? Son ejemplos de oraciones en donde la tercera persona del plural lo que hace es indicar que hay una deliberación o hay una estrategia deliberada de omitir el sujeto, aunque puede ser que se conozca y lo típico es que sea singular. La llaman, por ejemplo, la están llamando afuera, ¿verdad? De su casa, afuera del aula. La llaman significa que hay alguien afuera, típicamente es una persona. Igual la llaman por teléfono. La llaman por teléfono significa que hay alguien detrás del auricular, normalmente no son varios. Eso es muy importante entender. Y por último, este otro ejemplo de oración impersonal, se vive bien ahí, el verbo es vive. ¿Y quién vive? La gente, las personas, cualquiera. Claramente en este caso existe una partícula C que nos indica que la oración no acepta sujeto. ¿Por qué digo esto? Porque si yo quito la partícula C, claramente yo puedo poner un sujeto tácito. Él vive bien ahí. Ella vive bien ahí. Usted vive bien ahí. ¿Ok? En este caso, el carácter de impersonalidad de esta oración lo atribuye la partícula C, el pronombre reflejo, que indica que alguien
ejecuta la acción de vivir. Y ese alguien, contrario al anterior, más bien es generalizado. Se vive bien ahí significa las personas viven bien ahí. Típicamente se trata de una oración más bien en plural, de una idea plural. Veamos entonces la clasificación. La oración impersonal se clasifica en primer lugar en oración impersonal gramatical. ¿Cuándo una oración es impersonal gramatical? Cuando presenta los verbos haber, hacer o ser con sentido temporal o espacial. Esto es muy importante. ¿Okay? De manera que hace calor es impersonal gramatical porque el verbo es hacer. Hubo clases es impersonal gramatical porque el verbo es haber. Y es temprano es impersonal gramatical porque el verbo es ser. Luego tenemos la oración impersonal natural. Es muy importante entender que la oración impersonal natural se llama natural o típica. Debe ser necesariamente un fenómeno natural. O sea, el verbo en infinitivo es un fenómeno natural. De manera que en este caso la acción es llover. Ha estado amaneciendo, la acción sería amanecer o el significado del verbo. Estuvo oscureciendo más tarde, oscurecer es la acción, ¿verdad? Entonces, siempre que el fenómeno natural sea el verbo en infinitivo, sea ese el significado verbal, estamos ante oraciones naturales o típicas como ha llovido mucho. En tercera instancia tenemos la oración impersonal eventual. La oración impersonal eventual se da cuando hay un evento particular, contextual de la situación comunicativa que determina que aunque el verbo está en plural, el sujeto típicamente se considera singular. Puede ser que sí, puede ser que no, eso es típico, no es la realidad. Lo que importa es que no se conoce, no interesa. Y eventualmente yo podría a este tipo de oraciones agregarle un sujeto tácito. Lo que pasa es que no me interesa porque el contexto comunicativo indica que esta tercera persona del plural anuncia la omisión deliberada del sujeto. De manera que divulgaron el chisme indica que alguien ejecutó la acción de divulgar el chisme. Y por último, tenemos la oración impersonal refleja. Se llama refleja porque se usa el pronombre reflejo se. Y este pronombre reflejo se denomina partícula de impersonalidad, lo cual quiere decir que es el pronombre se lo que convierte la oración impersonal, la oración en oración impersonal. Ahora bien, es importante entender que la oración impersonal tiene ciertas características. La oración impersonal con se tiene ciertas características. Porque si ustedes vieron el video acerca de la oración pasiva, recordarán que existe oración pasiva con se. Si vieron el video acerca de la oración predicativa, recordarán que también existe oración predicativa refleja con se, y la refleja puede ser directa o indirecta, y además hay oración recíproca también con se, predicativa recíproca. Entonces existen muchos tipos de oraciones con se. La oración impersonal con se, claramente, es una oración impersonal sin sujeto, ya lo dijimos, y por lo tanto el grupo nominal no corresponde al contexto oracional. De manera que veamos estas oraciones. Se trabajó bien hoy, ¿ok? Tenemos el verbo trabajó, tenemos la partícula refleja se, y en este caso cuando yo pregunto quién trabajó, yo tengo que decir que alguien trabajó, pero ese alguien no está en ningún lado. Notemos entonces que una posibilidad o una característica de ese grupo nominal es precisamente que del todo no aparezca en la oración impersonal. Siempre que tengamos una oración con se en donde no hay un grupo nominal del todo que coincida con el verbo y tampoco pueda existir sujeto tácito, estamos ante una oración impersonal refleja porque no existe ese grupo nominal. Otra posibilidad es que exista un grupo nominal pero que esté precedido por una preposición, o sea que haya preposición más grupo nominal. Se felicitó a Luis. En este caso tenemos el verbo felicitó, la partícula refleja, de impersonalidad se, y cuando yo pregunto qué es lo que se felicitó o
quién ejecutó la acción de felicitar. En este caso yo tengo claramente que no hay quien ejecutó la felicitación, porque Luis más bien la recibió. Y el indicio en este caso es el uso de la preposición. Ningún sujeto nunca va a iniciar con una preposición en esta estructura. De manera que a Luis responde a la pregunta, ¿qué es lo que se felicitó? Y esa pregunta es para un complemento directo, nunca para un sujeto. Nuevamente le explico entonces que, aunque hay un grupo nominal, ese grupo nominal está introducido por una preposición, lo cual hace que no pueda ser una oración con sujeto y se trata entonces de una oración impersonal. El tercer caso es cuando el grupo nominal está en plural. Hay un grupo nominal en plural, pero el verbo está en singular. Entonces, si existe este caso en donde el verbo no coincide gramaticalmente en número con el grupo nominal, tampoco puede ser ese grupo nominal sujeto de ese verbo. ¿Ok? Entonces, estas estructuras son también muy comunes en este caso. Se vende flores. Vean que claramente tenemos el verbo vende, la partícula de impersonalidad. Verbo vende, ¿qué es lo que se vende? Flores. Y en este caso, flores es un complemento directo. ¿Por qué? Porque está en plural y el verbo está en singular. Si yo hago el análisis en orden, yo diría, primero, verbo vende. ¿Quién vende? Alguien representado por C. ¿Qué es lo que vende? Flores. Claramente no puede ser este grupo nominal sujeto de este verbo porque el verbo presenta un morfema cero, ausencia de plural, mientras que la palabra flores presenta el morfema S que marca el plural. Y en este otro caso, se alquila apartamentos, tenemos el verbo alquila. ¿Quién alquila? Hay alguien, porque claramente los apartamentos, que es otro grupo nominal, está en plural y el verbo alquila está en singular. Notemos que al no haber marca de plural acá, ese es el morfema que marca la singularidad, y al haber la S marca el morfema de plural. De manera que los apartamentos sería igual un complemento directo. ¿Ok? Aquí tenemos una palabra ahí que es un complemento circunstancial del lugar. Vean entonces que las oraciones impersonales reflejas se reconocen claramente, primeramente por el pronombre se, por supuesto, en segunda instancia por un verbo que no acepta sujeto, pero en tercera instancia porque haya o no haya grupo nominal, ese grupo nominal gramaticalmente no coincide con el verbo y no se puede acometer, no se puede afirmar que ese grupo nominal pertenezca a la concordancia gramatical con el verbo para poder ser sujeto. Eso sería todo por este tema. Si tiene dudas, les recomiendo visitar el otro video acerca de los tipos de oraciones reflejas.